Hola, yo soy Cris Rúa y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre Scrum versus Kanban. Y esto pasó en el Ágiles Colombia 2019, que fue en Cali y que quedó genial. Felicitaciones a los organizadores, nos hicieron pasar un evento maravilloso. En este Ágiles di la charla de Scrum versus Kanban, que hoy les traigo también acá como video y que al final termina mostrándonos qué es Scrumban. Y en este video vamos a ver cuándo usar Scrum, cuándo usar Kanban, por qué usarlos, qué busca cada uno de ellos, en qué se parecen y en qué se diferencian. Y finalmente cómo se puede hacer una mezcla responsable de ellos dos, Scrumban. Usamos Scrum cuando tenemos un proyecto que podemos visualizar y podemos ir programando entregas de a poquito, por lo menos entre una semana y máximo un mes. Y usamos Kanban cuando no podemos planear ni una semana y necesitamos disminuir el tiempo de entrega a nuestros usuarios. ¿Por qué quiero hablarles yo de Scrum y Kanban comparados? Porque de Scrum conozco muchas implementaciones que se están haciendo al respecto y mucho compromiso y están tratando siempre de mejorar, pero de Kanban hay muy pocas. He conocido muchos que creen estar trabajando Kanban y simplemente tienen un tablero y ya, eso es Kanban para ellos. No, realmente cada uno tiene su foco y son muy diferentes los resultados que pueden llegar a tener. Entonces necesitamos saber cuándo usar el uno y cuándo usar el otro. Y los dos son excelentes. Pero este no es bueno cuando realmente necesitabas utilizar este, y Scrum no es bueno cuando realmente necesitabas utilizar Kanban. Por eso, conócelos muy bien para que puedas tomar unas decisiones que realmente ayuden a tu equipo. ¿Qué es lo que busca Scrum? Primero, que tú visualices tu proyecto y empiecen a pensar entre todos más o menos qué se quiere lograr, cuál es el proyecto. Y luego, entre todos van entregando cada vez lo más importante y que ya sea usable. Van entregando, acá lo mejoran y ya acá está listo. Ahí es Scrum y ahí sirve cuando puedes hacer esto. ¿Y qué busca Kanban? Primero, que tú conozcas e identifiques los estados por los que pasa lo que hace tu equipo para que puedas poner visible la información de lo que se está realizando. Porque aquí es donde vamos a empezar a mejorar para que este proceso de entrega sea cada vez mucho más fluido. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? En Scrum se dice que tenemos equipos multifuncionales, es decir, que un equipo tiene las cualidades necesarias entre todos sus integrantes para resolver todo sin tener dependencias de otras áreas o teniendo las mínimas posibles. En Kanban no. En Kanban no tienes que tener un equipo ni siquiera. Puede ser una sola persona, dos, tres. Aquí para cualquier cantidad de personas aplica. En Scrum trabajamos entregando por espacios de tiempos fijos, es decir, por sprint. Planeamos, entregamos al final, planeamos, entregamos al final. En Kanban no, sabemos que acá no se puede planear, entonces acá nos enfocaremos en otro tipo de cosas. En Scrum se prescriben roles. Si queremos lograr esto que tenemos acá, necesitamos un rol. El Product Owner se encarga de que se haga cada vez lo más importante, mientras que el Scrum Master se encarga de que toda esa máquina de Scrum funcione muy bien y que estén en una mejora constante, ayudando en todas las partes de Scrum. En Kanban no se tienen roles definidos. Hay una similitud en ambos, y es que cada uno tiene una forma de manejar el trabajo que se está realizando en el equipo. En Scrum lo manejamos por sprint. Él dice, definamos lo que vamos a hacer por sprint y no nos salgamos de ahí, ¿sí? Esto es lo que vamos a entregar. Y en cambio en Kanban, él se concentra es en los puntos donde tenemos muchas cosas pendientes que nos están impidiendo que las cosas que se comienzan a hacer terminen rápido. Entonces, él que empieza a decir, por favor limitemos lo que estamos haciendo en cada columna. O en las columnas precisamente que tenemos cuello de botella. Entonces, aquí es donde él se concentra para limitar el trabajo. Y Scrum lo hace por sprint. Por esto mismo, Scrum se resiste a los cambios dentro de un sprint, ¿sí? Cuando entra un cambio viene en el backlog para un siguiente, mientras que en Kanban usted puede manejar los cambios que te van ingresando de acuerdo a la priorización que se va dando. Tenemos dos tipos de gráficas diferentes. Esta
como trabajamos por sprint, nos va diciendo de lo que estábamos planeando en el sprint que realmente se está realizando, para saber si vamos a lograr el objetivo por sprint. Y esta gráfica nos va mostrando qué tanto se nos va acumulando en cada uno de estos estados, porque eso es lo que acá queremos reducir. Scrum es más prescriptivo, es decir, te dice más cosas por hacer, como más reglas, y Kanban es más adaptativo. Kanban parte de unas poquiticas reglas para que de ahí para arriba tú lo vayas creciendo hasta donde necesites. En cambio Scrum hay que utilizarlo como muy completico porque él ya viene en combo y ya viene todo muy bien pensado. Ahora, la parte que menos siento yo que se conoce, el poder que tiene Kanban. Muchos equipos creen que saben y conocen Kanban y que lo están utilizando porque tienen un tablero donde tienen las cosas expuestas, pero realmente Kanban tiene muchísimo poder. ¿Y Kanban en qué enfoca todo su poder? En reducir el lead time, que es el tiempo que se demora algo desde que llega hasta que sale, y para eso Kanban tiene las pequeñas reglas propias. Entonces, ¿cómo debes utilizarlo? Debes llevar este tiempo cuando llegue acá y cómo sé cuándo terminó, porque es lo que queremos reducir con este, ¿sí? Ya que no vamos a ir entregando un montón de cosas por poquitos, vamos entonces a enfocarnos en que lo que se inicia a hacer, vamos siempre sacándolo rápido y que no se nos quede en el camino. Ese es el foco de Kanban. Para ello tenemos que tener la capacidad, el permiso o el poder de modificar estos estados. Entonces tú en Kanban, ¿qué utilizas? Que no se utiliza en Scrum, que van a definir el flujo por donde pasa todo lo que hacen y que se va a empezar a modificar para poderlo optimizar, que es lo que te hace visualizar a simple vista cómo está el proyecto, dependiendo de lo que tú quieras visualizar. Si la necesidad de tu equipo es visualizar las prioridades del proyecto, entonces empezarán a ponerlo por prioridades, es decir, carriles por prioridades. Cada equipo empieza a tener sus carriles diferentes, pero supongamos que en este la prioridad se definió por lo que es urgente, lo que es importante y lo que es no importante. Entonces son acuerdos que se van dando en el equipo, que los hacen previos y empiezan a definir entre ellos, venga, cuando algo es urgente, cuando algo entre acá en el carril de urgente se le va a dar prioridad, pero ya, así toque frenar lo que se estaba haciendo antes. Esto con el fin de sacar ¿qué? Lo más importante cada vez. Y así van teniendo esos acuerdos que pueden ir cambiando en el futuro. Algunos otros equipos necesitan tener los carriles pero por personas, porque digamos que en este caso una misma persona lo va pasando de estados, entonces queremos saber qué tanto tiene cada persona de carga para después permitir que le ayude a otra persona. Entonces uno puede poner que en cada carril lo tenemos por persona y esto nos cambiaría totalmente el tablero otra vez y daría una visibilidad muy diferente. Otra cosa que trae Kanban y que no trae Scrum son los mínimos y los máximos por columna, y que es a partir de que tú vayas identificando que en una de estas columnas se te está llenando mucho, entonces haces un acuerdo con el equipo de un máximo o de un mínimo por columna. ¿Y qué es esto? Es un acuerdo de qué va a pasar cuando en una columna haya máximo X cantidad de cosas. Por ejemplo, acá vemos que el proceso es para crear patines y que debería ser fluido para crear la mayor cantidad de patines constantemente. Entonces supongamos que esto es crear las llantas, esto es pegarle el zapato, esto es poner los cordones y este es pintar. En este caso tendríamos que tener otro que ya fuera cerrado. Supongamos que vemos que la parte de pintar patines se está llenando. En este momento el tablero Kanban les está mostrando que acá está el problema, en esta parte que es pintar patines. Entonces el equipo ya debe decir qué cantidad está permitida acá que sea algo tranquilo. Pueden decidir que pueden haber máximo 6 cosas acumuladas y entonces ponen un máximo de 6. El tablero en lo que les ayuda es tener esto visible, que te mande la alerta de que esto está sucediendo. Ahora, los acuerdos de tu equipo son los que logran las cosas. Si ponen máximo 6 en esta, entonces el equipo tiene que saber qué va a pasar cuando vayan más de 6. Puede que hayan hecho un arreglo donde él venga y le ayude a él a pintar o a preparar las pinturas,
o algo por el estilo que ya ayude a que esta parte se libere más fácil, puede ser, pero ya dependerá de qué estrategia vaya utilizando el equipo para ir sacando esto adelante. Entonces Kanban, ¿cómo los va a ayudar? Ayudándoles a reflejar los problemas que tienen en el tablero, porque lo van a tener muy bien hecho, y empezarán entonces a identificar problema y solucionarlo, identificar problema y solucionarlo, para que al final siempre sea fluido. Entonces en Kanban, ¿qué tenemos en restricciones? Sencillo, visualiza en el tablero todos tus estados. Identifica carriles que te puedan ayudar a tener una mejor visualización de las cosas que puedas estar necesitando. Ponle mínimos y máximos por columna que te ayuden a controlar el flujo para que pueda salir mucho más rápido. En cambio en Scrum tenemos más reglas que hacer, pero son las que nos van a ayudar si nuestra necesidad es tener un proyecto e irlo entregando de a poquitos. Ahí sí, estás es de este lado. El Scrum Master, el Product Owner, el equipo multifuncional, la planning, la retrospectiva, la review, la daily, entre otras cosas. Ahora hablamos mucho sobre Scrumban, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Es mezclar uno con el otro, pero de una manera muy responsable. No es simplemente mercar cositas porque sí y no tener el sentido de ello. Antes es más difícil porque tú tienes que entender muy bien qué es Scrum y para qué son cada uno de sus elementos, y muy bien qué es Kanban y para qué son cada uno de sus elementos. Es mucho más difícil hacer Scrumban que hacer Scrum o Kanban. ¿Cuál es mi consejo si vas a usar Scrumban? Parta de Kanban, o sea, lo más básico, y empiézale a agregar elementos de Scrum, pero solo cuando ya los necesites. Por ejemplo, usamos Kanban porque no podemos planear, pero sí queremos irle mostrando avances a nuestro cliente. ¿Cómo podemos hacerlo? Agreguémosle la review de Scrum a Kanban. Entonces, cada X tiempo, una semana, 15 días, tú dices, le vamos a mostrar al cliente lo que ya está en hecho, ¿sí? Lo que está acá en esta columna hecho. Y aunque no lo hayan planeado, le van mostrando, mire lo que ya hicimos en esta, véalo acá funcionando, mire cómo estaba esto de bonito. Eso sería agregar la review. ¿Para qué le agregarías, por ejemplo, un Product Owner? Supongamos que si tú acá tienes la forma de ya saber cuando algo entra, dónde entra, ejemplo, si en los carriles ya sabemos qué es lo que entra a urgente, a importante, a no importante, y no hay discusión con ello, no necesitaríamos un Product Owner. Pero si en este Kanban nosotros no tenemos la tranquilidad de que estemos enfocados haciendo lo más importante cada vez, podríamos decir que ponemos un Product Owner acá. ¿Qué haría un Product Owner en la parte de Kanban? Hacer que cada vez el equipo tenga priorizado lo que hay por hacer, para que ya cuando la persona vaya a trabajar sepa qué es lo que debe tomar en cada momento. ¿Para qué marcaríamos, por ejemplo, una retrospectiva? La retrospectiva es para mejorar, ¿cierto? Para que haya una mejora continua que nos ayude a hacer cada vez mejor las cosas. Entonces, si la utilizamos en esta parte, podríamos simplemente definirle una periodicidad. Cada 15 días va a haber retrospectiva. Y entonces la realizamos, evaluamos cómo estamos haciendo las cosas, qué podemos hacer mejor, identificamos dolores y elementos a probar que nos ayuden a mejorar. Agregar, por ejemplo, una planeación no tendría sentido, ¿cierto? Porque sabemos que en este punto es precisamente donde no podemos planear, y por eso estamos trabajando con esto. Así que ya sabes que es Scrumban, es una mezcla muy inteligente de estas dos cosas, que tu proyecto no se puede planear, pero que entonces van a manejar la parte de Kanban con algunos elementos de acá. Esto es trabajar Scrumban. Les cuento una historia personal que les puede servir. Me llamaron de una empresa para implementar Scrum, que porque ellos decían que necesitaban más agilidad en sus procesos y que eso de Scrum estaba como chévere. Es una curaduría donde te dan los permisos para construir. Resulta que en la parte inicial noté que realmente no era Scrum, porque a ellos les llegan las solicitudes día a día. Ellos no pueden simplemente llegar y planear. ¿Qué hicimos entonces? Trabajar con Kanban. Y los tableros que han creado han sido muy chéveres, y la forma como les ha visualizado dónde tienen todos los flujos acumulados, y entonces qué vamos a hacer para que esto empiece a fluir, qué parte de estos flujos son las partes más urgentes de que tengan que pasar, y que tengan la forma de visualizar el estado actual, sea bonito o sea feo, para poderlo mejorar. Es una excelente forma con este. Ese realmente es el que ellos necesitaban. Y ahí estamos en este momento buscando las oportunidades de mejora y empezando a hacer pruebas con este tablero. Un saludito para los que llegaron hasta aquí en este video, porque creo que es el video que va a quedar como más larguito de todos, pero es que realmente el tema es bastante
por ambos lados la comparación y la parte de Scrum. Espero que este video les sirva, que les aclare algunas dudas que tengan y sobre todo quisiera que este video te ayude a ti y a tu equipo a trabajar de una manera mucho más tranquila y generando unos resultados enormes. Acá les dejo mi video de Scrum y de Kanban donde van a poder verlos con mayor detalle cada uno para que conozcas y acuérdate, para que lo sepas aplicar muy bien. Bueno, recuerden que yo soy Cris Rúa y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!